Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí de regreso en este su canal de televisión de la UJAT, el canal 35, y simultáneamente también transmitimos en radio y también véanos por el cable, TV Cable, en el canal 11, ahí estamos transmitiendo este programa. Estamos de regreso después de 2 semanitas que estuvimos, bueno, ausentes un poco en vivo, pero sí con algunos programas grabados. Estamos presentes con ustedes, para estar presentes con ustedes. Y hoy ya estamos de regreso de nueva cuenta, recargados de energía. 2 semanitas que nuestra universidad se retiró un poco del servicio, pero ya aquí estamos con el programa Aprendamos Economía. Qué bueno que nos sintonizan en su casa, en su televisión si la tienen prendida, o su radio receptor, si van manejando en su coche. Y hoy un tema que vamos a tratar de bastante interesante que tiene que ver con la recesión económica y cómo los gobiernos que iniciaron este problema en la economía mundial, cómo lo enfrentan. Pero antes de continuar con nuestro programa, me gustaría presentar de alguna manera a mis amigos que me acompañan aquí, a Bolívar y a Gildardo. Gildardo. Muy buenas tardes, como todos los martes. El maestro Paz viene tan recargado en energía que hasta brilla de una manera especial. Bueno, eso es bueno, ¿no? En cambio, el maestro Bolívar lo veo así como que en lugar de cargarse, se descargó. Pero como todos los martes, aquí con este excelente tema de Aprendamos Economía, una ciencia muy complicada, una ciencia que invita a la reflexión, invita al análisis, invita a hacer propuestas. Creo que el día de hoy vamos a tocar temas muy interesantes. Qué bueno que lo reflexiona así. Bolívar. Sí, igualmente, mucho gusto de recibirnos y darle la bienvenida de vacaciones a toda la comunidad universitaria. Sí, es cierto. Y efectivamente es un tema muy candente, un tema que ya no se notaba. Yo creía que ibas a decir, efectivamente vengo con la batería descargada. No, estos 15 días fueron muy buenos. Un tema que no se discutía, no se hablaba, ya tiene años. No se tocaba. Sí, no se tocaba. Hasta ahora, ¿no? Y qué bueno que ya viene el producto mismo del sistema. Yo creo que sí, porque fíjate que arrancando prácticamente con esto y después de esta presentación que hacemos, que venimos bien, Gildardo viene recuperado al 100%, Bolívar que se fue unos días a refrigerarse ya por la parte centro del país. Y yo aquí me quedé en nuestro queridísimo estado, aprovechando los días. Pues fíjate que no fui a algunas amistades, algunas cosas importantes que hice durante la Semana Santa y bueno, ahí hicimos algún trabajo social. Eso. Entonces, pero bueno, creo que ahí estamos ya ahorita en vivo, a todo color, regresando a nuestras actividades en la universidad y sobre todo en este programa que gracias a ustedes se ha hecho del gusto del público. Ya llevamos 3 años y meses en esta batalla diaria. Un poquito más de 3 años. Un poquito más de 3 años. Y gracias a ustedes que nos siguen sintonizando ahora en la televisión, en la radio y en los medios de comunicación que la universidad tiene injerencia en ellos. Y estamos aquí, de regreso. Hoy yo creo que entramos de lleno a la plática que tenemos sobre este programa y como decía Bolívar hace un rato muy bien, el mundo de hoy enfrenta una recesión económica terrible. Los gobiernos que la propiciaron hoy están preocupados en cómo atenderla, cómo tratarla, cómo hacer que reaccione la economía mundial, porque este modelo neoliberal en el cual está inserta la economía del mundo no ha rendido los efectos que se esperaban. A veces decimos nosotros en algunos programas anteriores que ya dio lo que tenía que dar y obviamente pues ya llega en la parte crítica del sistema y del modelo y entonces empezamos a ver algunas cosas que no se veían en el modelo económico. Yo aquí me atreví a comentar con mis compañeros en el programa, contemplar 4 cosas, 4 indicadores que tienen que ver mucho con la situación de la economía. Por ejemplo, la recesión económica presenta un problema de desempleo, una falta de crecimiento económico, falta de inversión y el comercio, que es la parte fundamental por la cual se creó el modelo neoliberal. El hecho de formar bloques comerciales, que comerciaran entre ellos mismos, destrabando aranceles y haciendo más fluido el comercio entre ellos. Y se fue formando, fue una de las estrategias del neoliberalismo económico, formar esos bloques comerciales. Hoy por hoy, el comercio, que es la parte fundamental del modelo neoliberal, resulta que está en condiciones muy difíciles.
Según datos que tengo aquí, por ejemplo, en la parte del comercio, en abril del 2016 estuvo al 2.7% del comercio mundial, vino abajo. A finales del año de 2016 al 2.4% del comercio mundial, vino a la baja. Eso decía el Fondo Monetario. Y naturalmente que eso vino creándose problemas en el comercio mundial, y las economías que venden y comercializan entre ellos seguramente tuvieron crisis muy severas. Por ejemplo, las exportaciones disminuyeron un 14% el año pasado. Las exportaciones mundiales de servicios, no nada más de mercancías, también disminuyeron un 6%. Se desaceleró el volumen del comercio en el mundo, en todas las regiones del mundo, como comenta el Banco Mundial. Y la debilidad del comercio se refiere o se infiere a varias cosas que se traban ahí. Por ejemplo, dejó de crecer China, la recesión mundial que tiene, la recesión que tiene Brasil, que es altísima, y en fin, los problemas del precio del petróleo que se vinieron abajo, la cuestión del dólar y la volatilidad cambiaria que hay con respecto al dólar y las monedas del mundo. En fin, todos esos elementos se han dado y que no han podido cómo destrabar la economía mundial. Por ejemplo, tasa de desempleo en el mundo a nivel mundial, en las economías avanzadas está entre el 7 y 6%. Revisaba yo la tasa de desempleo de España, 16%. Canadá, el 10%. El de México lo manejaron el 4.5%. En fin, vemos que las economías desarrolladas o avanzadas están en situación de desempleo muy fuerte. El crecimiento económico que estima el Fondo Monetario en el mundo es del 2% en el 2017. La inversión, inclusive en los países, en las economías avanzadas, les tuvieron que bajar las tasas al 0.5%, en Japón tanto al 0% el dinero que te dan para inversión. Es decir, porque hay una deflación en esa economía asiática. Todo este panorama que así brevemente comento con respecto a la situación que vamos a analizar nosotros, que estamos analizando, es lo que pienso que puede, como comentábamos nosotros, puede orientar a buscar otra salida, a destrabar la recesión mundial. Y como dice el Fondo Monetario, que a 8 años de la crisis financiera que hay en el mundo, con una recuperación precaria, parece ser que hay un estancamiento y que parece ser que los gobiernos de las economías avanzadas donde más se refleja esto y andan buscando formas de cómo destrabar la situación de la economía mundial. Ese es el panorama así breve que hacemos mención en este programa y que, bueno, mis amigos y yo hemos analizado este tema y por ahí vamos con la plática de cómo van a destrabar prácticamente, ¿no? La recesión mundial que las economías que mencionamos nosotros organizaron, crearon y generaron esta recesión en el mundo. Hildardo. Bueno, aprovechando que mencionaste 3 veces el Fondo Monetario Internacional como fuente, importante de información a nivel mundial. Fíjate, curiosamente, el pasado sábado, el Fondo y el Banco Mundial terminaron su reunión de primavera que hacen cada año, y en esa reunión se reúnen las principales autoridades de los fondo, bancos centrales y de los gobiernos que son integrantes del Fondo Monetario Internacional. De entrada, me llama la atención el mensaje de cierre, ¿no?, que lo dieron el sábado. Por primera vez se usa un lenguaje no agresivo contra el proteccionismo. Y todo indica que las posturas que está haciendo el gobierno de Estados Unidos dentro del ámbito, porque mencionas el comercio mundial, claro. Estados Unidos es el país que más aporta el que más compra y el que más... No, el que más aporta al Fondo Monetario. El mayor socio. El que mayor le aporta al Fondo Monetario y por alguna razón tiene voz y voto. Tiene mano. Sí, tiene mano. Y lo que se presentó, que ya se inició el proceso de desincorporación de Inglaterra, con el proceso de negociación con los europeos, pero tenemos otro problema enfrente, que es Francia. El domingo pasado hubo un proceso, la primera vuelta de elección en Francia, y curiosamente quedó un joven ex secretario de Finanzas del actual gobierno, Macron, por 3 puntos, le sacó
a la ultraderecha, la famosa Le Pen, ¿sí? que va creciendo, y son los dos candidatos que se van a la al segunda 8 vuelta. de mayo, Segunda 7, vuelta. Ya el domingo, mayo, sí, a la segunda vuelta, con dos propuestas diferentes. Macron, un planteamiento centrista que apoya la integración europea, y la señora Le Pen, esta, la salida, y un proteccionismo brutal, inclusive más radical que el de Estados Unidos. que el de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Esto significa, bueno, la actitud del Fondo Monetario, estamos mencionando, que era la institución internacional que promovía el libre comercio, claro, que promovía los no aranceles, no nada. Bueno, se ve que ya los tiempos están cambiando. Pero lo más preocupante es que acaba Donald Trump imponerle un arancel del 20% a su supuesto socio Canadá, que si sacaban a México, le están imponiendo ahorita 20% a las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos en lo que se refiere a la madera en rollo, la madera, un nombre que le dan, la madera en rollo, ¿sí? Y esto argumentando Estados Unidos porque Canadá está implementando políticas internas para desarrollar y producir leche, y que eso le afecta a los productores de leche de Estados Unidos. O sea, el problema es ahí con la leche. Sí, pero además cuestionan de que Canadá mete subsidio de más de $1.000 millones a la actividad forestal en Canadá. Y Estados Unidos mete más de 100 mil millones de dólares. ¿Y quién lo va a comentar? Nadie. Entonces, es el gran... este panorama para el libre comercio, que es fundamental para el planteamiento de la recesión o de la etapa en que se encuentra la economía, yo creo que va a complicar, va a ser muy difícil reactivar. Aunque el fondo calcula que a nivel mundial va a tener la economía un crecimiento modesto, le calculan al 3 más o menos, un crecimiento modesto porque... A nivel mundial. A nivel mundial. Al rato vamos a ver cómo está el panorama de las otras... ¿Te parece que continuamos después que vamos del corte? Okay. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Llámenos por favor al 358-1596. Estamos en su canal de televisión de TV UJAT en el 35.1 en televisión abierta, y también estamos en TV cable en el canal 11, y también seguimos la transmisión simultánea con Radio UJAT 107.3 FM. Les repito, el teléfono de aquí de la emisora es el 358-1596. Sigo platicando con Gildardo y Bolívar este tema de interés que tiene que ver con una situación, si es posible una guerra en el mundo, por esto, por el comercio, por la economía mundial que está trabajando. Bolívar, te quitamos la palabra de la boca. Efectivamente se colgaron. Pero voy a continuar lo que decía Gildardo. Efectivamente, cuando vimos la parte de proteccionismo, vuelve el proteccionismo con Estados Unidos, nos vimos a Europa, y en programas anteriores vimos lo que ocurría en la Comunidad Europea, ¿no? De la salida de Gran Bretaña. También allí veíamos también los países que se van a disociar de Gran Bretaña porque quieren pertenecer a la comunidad. Pero ahora vemos el caso contrario de Francia, ¿no? Cómo el bipartidismo termina. Ajá. Ya. La señora que decía Gildardo, Martine Le Pen, ha declarado ella ser admiradora de Trump. Y fíjate de lo que está hablando ella. Ella está
a favor de la salida de los inmigrantes. O sea, ¿te acuerdas? Todos los gitanos que tienen los franceses Sí, ahí. el cierre de fronteras y también la salida de Francia Y de de la, los- de la Unión Europea, ¿no? Dejaron fuera a Francois Fillon, François que es Fillon. Francois, republicano, y un independiente de extrema izquierda que es Jean-Luc Mélenchon. Esos quedaron Afuera. Y Mélenchon también coincide en algunos Le Pen. aspectos con Le Pen de de salirse. salirse de la Unión. Abandonar Entonces, la Unión. van dejando la Unión. entonces esa parte. Ahora, esos conflictos que tú hablabas al principio, quiere decir que están volviendo hacia cerrar sus fronteras, ¿no? ¿Qué va a pasar con Alemania? O sea, todas las fronteras de Europa, ¿no? se van a enfrentar ante esta situación, pues, de como que una corriente de volver de esa famosa libre comercio a un proteccionismo. Si tú revisas el mundo en este momento, yo revisaba los datos que hay, brevemente, porque el Banco Mundial tiene datos de todo el orden, y te lo pone por regiones pobres, avanzadas, y todo bien detallado el dato que tiene. Revisaba y brevemente Europa está en una crisis económica y financiera casi permanente. Vemos Asia con crisis económica, financiera, Japón con deflación, China que ha dejado de crecer, el Medio Oriente una crisis política y económica y una guerra interna que se maneja entre ellos. El escenario lo tienen pintado en Medio Oriente las economías que producen armas. América, crisis económica, bajo crecimiento económico, el 2% se estima el Fondo Monetario que crezca toda la economía de América Latina y Estados Unidos, incluyendo Estados Unidos. Fue crisis política, en África crisis política, economía y pobreza extrema. Entonces el Fondo Monetario lo que hace es, para respaldar el crecimiento a corto plazo, los bancos centrales de las economías avanzadas han inyectado y han dado dinero, pero el problema es no lo resuelve el dinero, no es el que resuelve la situación de la economía mundial. Los bancos centrales han aportado, el caso nuestro, $400 millones aportaba el Banco Central para frenar la caída del peso nuestro y aún así no funcionó. Entonces las políticas económicas están trabadas porque no ejercen la presión que debe ejercer la política económica. Por ejemplo, economías como la de Estados Unidos, la rusa, la inglesa, la francesa, la italiana, Alemania, Japón, las 7 economías más importantes hoy del mundo fabrican armas, que también tienen esas armas ahí paradas, nadie se las compra. Su economía, el comercio, como decíamos hace un ratito. No, es que fabrican Por eso, armas, pero arman guerras. Así es. Para que ahí se acomoden. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, una economía en recesión, que no hay por dónde encontrarle salida al comercio mundial, a la producción de bienes y servicios, todos estos elementos, ¿hacia dónde se orienta? Lo que tú decías. Sí. Fíjate que yo creo que estamos entrando a un nivel de desarrollo del capitalismo que las instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de integrar de nuevo al mundo occidental en aquella época, porque habían una competencia entre un bloque de países que se encontraban inmersos en una forma de vivir totalmente diferente al mundo occidental. Creo que después de la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, a finales de los 80, se consolida totalmente el mundo occidental, pero ahorita en estos momentos, su desarrollo, no hay recetas para resolver las nuevas contradicciones que tiene el capitalismo. Y la reacción que están tomando los países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y por ahí hasta va la propia brincar, Alemania. Los alemanes todavía ahí le vienen, pero están un poquito Pero por más. allá también, o sea, no... Le están echando la culpa, por ejemplo, a los europeos a la integración, donde se mezclan una diversidad de elementos, pero al libre comercio. ¿Sí? Es un causante Y que el Fondo de la Monetario lo situación. defendía, ¿no? El libre Lo defendía. movimiento. Hofstad decía, del Fondo Monetario decía que no podía regresar ese populismo al proteccionismo porque sería regresar ahora lo están defendiendo. Por eso, pero se presenta ahorita una situación en que las economías desarrolladas, las empresas salen a armar filiales
a los países emergentes o en vías de desarrollo con la finalidad de obtener mejores rendimientos, aprovechar los bajos salarios y en el caso de México, aparte de los bajos salarios, pues la coyuntura de tener cerca el mercado más grande del mundo y tener un TLC que le permite exportar sin impuestos. Bueno, ese esquema le está saliendo mal a los países desarrollados. Claro, y te acuerdas por un lado, pero no es por el libre comercio. ¿Te acuerdas que la vez pasada comentamos de que se reunieron, tú lo comentamos aquí, a puerta cerrada en Europa, Estados Unidos, los 7 más importantes, que no dieron a conocer al mundo nada? Fue cuando entonces salió Inglaterra del famoso Brexit, y no se sabía por qué. Esos acuerdos entre gobiernos, ¿hacia dónde se orientaron? Pues, porque de alguna manera esas economías, las 7 economías, las 8 economías avanzadas del mundo, tienen que destrabar la economía mundial, el receso que tú decías, ¿no? G7. Lo que tú comentabas cuando se reunieron, no sé si se acuerdan, en un programa tocamos el tema y de ahí fue que a poco tiempo, Inglaterra lanza que se sale de la Unión Europea. ¿Qué decías tú? ¿Me decías algo? Sí, decía yo que parte de esto que hablaba Gildardo tiene que ver con la migración. Parece ser que la parte de inmigración condena a estos países a una fuerte derogación de mantenimiento de esa población. Pero también hay que tener en cuenta que Europa se está poblando de la raza musulmana. Claro. O sea, prácticamente ahí hay un porcentaje grandísimo de esa raza. Sí, pero son los que están salvando a esos países. Ahí la población tiene un nivel de envejecimiento altísimo, que si no se nutre de estas corrientes migratorias de seres humanos, pues ¿quién va a hacer la chamba luego? ¿No? Francia fue la que llegó a tener tasa de crecimiento del 1%, llegó a ser población vieja, pero como tenía colonias en África, repobló. Ahorita con esta inmigración de Siria y de todo esto, se llegan a la población, y es lo que está pasando. Y es por lo que la Gran Bretaña dijo no, y cierran. Francia ahorita, precisamente esta que ganó, bueno, no ganó, sino que por la segunda vuelta, también va a favor, cero migración, cerrar las fronteras. Sí, pero el cierre de la frontera es con el argumento que implica gasto mantener esa población, que llegan a robarle el empleo a los nacionales y que están metiendo terroristas porque no sabes quiénes están llegando. Pero sencillamente, ¿quiénes están participando en el problema de Siria? Está Francia, está Inglaterra, Estados Unidos, Rusia. Entonces, ellos están armando por un problema de la industria de guerra, que lamentablemente la producción de instrumentos bélicos, no, a excepción de Estados Unidos, que ahí sí se vende como boleto de cine, no es un producto para vender al público, sino lo compran los gobiernos que están en conflicto, o los grupos antagónicos, y ese es el gran mercado de las armas. Como afirmamos al principio, o sea, las guerras es un proceso inherente al capitalismo. O sea, eso, definitivamente. O sea, no, entonces hay economías como la que tú decías Gildardo hace un rato. Hay economías, por ejemplo, gran parte de su producción está basada en armas. Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, todos ellos producen o aviones, o misiles, o metralletas, o todos los pertrechos militares que se requieren para una guerra. Y tienen atorada también esa industria que tienen ellos. Y el comercio mundial. Por ejemplo, el crimen organizado, o sea, también podríamos hablar, si hablas de venta, pues también esa parte, ¿no? O la parte del régimen populista, ¿no? Ajá. Sobre todo aquí en América Latina, hay muchos regímenes populistas. ¿no? Cuidado con esa palabra de populismo. Ya Obama puso en orden a un mandatario latinoamericano. Pero en el término estricto de la filosofía, sabemos que ese concepto ya no entra. Mira, el Fondo Monetario dijo así, que no debía recurrirse al populismo, a las economías populistas, al proteccionismo, como decían ellos, porque regresar al pasado. Pero hoy tú me estás diciendo que están defendiendo... El Fondo Monetario ya es populista, ya el proteccionismo, entonces, y ahí lo deja. Pues que son tendencias que supuestamente van a resolver. José Juan dijo al inicio que los gobiernos han generado todos estos problemas. Yo me iría más allá. El capitalismo tiene un ciclo. ¿Por sí solo?
y que los gobiernos de alguna manera andan atrás del ciclo buscando resolverlo con políticas económicas. Hay algunos que más o menos le atinan, pero es muy relativo y muy corto el tiempo para atinar, porque como es cíclico ese proceso, bueno, llega un momento en que todas las recetas que había ya no funcionan. Claro, pero se renovan. O sea, ese es el capitalismo. O sea, sí, pero el problema ahorita es que no saben qué hacer. O sea, ahorita el Se problema, muta. va renovándose. Por eso es que, mira, vivimos el liberalismo económico. Hoy, neoliberalismo económico. Se vivió la parte del estado de bienestar, ¿no? Economía mixta. Y se va a tener que recurrir a eso. Mira, desde la acumulación originaria. Eso ya estás hablando ya decentemente en términos económicos. Hablas de populismo. ¿Te parece que continuemos regresando al corte? Hablas de populismo y el populismo como tal. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Síganos llamando aquí a nuestro teléfono en el estudio, que es el 358-1596, y también nos puede sintonizar de nueva cuenta en cable, en TV Cable, en Canal 11, en el 35.1, en TV UJAT, en televisión abierta, y síganos en su radio, si manejando en su coche, o si lleva su celular prendido, en la radio, en Radio UJAT, en el 107.3 de su FM. Aquí seguimos platicando del tema de cómo van a destrabar la economía mundial, los que iniciaron esta problemática. Estamos hablando de la recesión y hacia dónde se orienta esa parte. Y seguimos platicando con Bolívar y con Gildardo. Te quitamos la palabra, Bolívar. Bueno, los términos, pero al final de cuentas el concepto es el que vale. Yo pienso que cuando el mundo se divide en dos sistemas de producción, por una parte el capitalismo, que ya venía y se consolida, y por la otra una nueva sociedad, unos nuevos países, que es los países socialistas, claro, cada uno de ellos con sus periferias. Por los términos estos de que cada uno de los centros, de los países desarrollados, tiene a su vez sus colonias, claro, su periferia ya, ¿no? Por tanto, un modelo como de otro. Eso es propio del sistema capitalista. El capitalismo capitalista va avanzando y entre sus entrañas de él trae las guerras. O sea, las guerras son propias del sistema capitalista. Claro. Entonces llega un momento en el cual, por ejemplo, ya no da sus explicaciones, ¿no? Cambia, ¿no? Yo decía, por ejemplo, cuando hablábamos de la acumulación originaria, porque precisamente parte allí, como decía Rostov, no todos llegan a esa parte, ¿no? Inglaterra es la que llega, y Inglaterra es la punta de lanza en todo el desarrollo del sistema capitalista internacional. Claro, claro. Yo le comentaba antes que entramos al cuarto, que platicamos aquí en el sentido de que ¿por qué insistir en un manejo diferente de la resolución de la recesión económica? El comercio no crece en el mundo, sobre todo en las economías avanzadas, la inversión no se realiza de la forma que se quisiera, el desempleo es alto y la economía pues no crece más que al 2%. ¿Por qué esta parte? Además, dentro del comercio y de las economías avanzadas está la producción de armas, de aviones, de tanques, de metralletas, de caños y un montón de cosas, de drones y demás, que quieren venderle a otras economías. Y entonces, viendo que esto se atrasa, yo creo que yo me atrevo a pensar, a especular también, de esa reunión que tuvieron el año pasado, a mediados del año pasado, en donde cuando fue el Brexit, en el 2015, ¿no? El Brexit de 2015, antes de la salida de Inglaterra, se reúnen estas economías en secreto y no dieron a difundir nada, no se supo nada. ¿Y qué acuerdos llegaron? Quién sabe. Pero me atrevo a especular también los acuerdos de cómo destrabar la economía, la venta de armas, los intereses que tienen ellos en Medio Oriente. El escenario está pintado en Siria. Ya ves que hace unos días Trump mandó a bombardear algunas cosas que tenían los sirios que apoyaban a los rusos. Y el escenario está puesto. Yo creo que, como tú decías hace un rato, Gildardo, las políticas económicas que se han aplicado no han tenido la ejecución o la función que se espera, el resultado que se esperaba. No hay ya nada, ninguna receta económica que tienda a resolver y a destrabar la economía. ¿Hacia dónde voy yo? La guerra. Me atrevo a pensar de esa manera, por varias razones. Porque la guerra va a necesitar soldados, trabajadores, alimentos, medicinas,
hospitales, tecnología, comunicación, transporte, hipertrechos militares, que está trabado, no se comercializa. Tú decías muy bien hace un ratito, ¿no? El caso de los intereses que tienen ellos en el Medio Oriente. Bueno, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, salió toda una corriente teórica de la economía de guerra. Así es. Y en el análisis de la economía de guerra, bueno, la industria militar es una forma de amortiguar el ciclo económico. Claro. Entonces, Surge cuando la industria pesada. sí, Claro. llega el problema de una guerra comercial primero, donde hay una disputa por mercados, por, sí. Por materias primas, Así por es. posesionarse de algunos bienes, y cuando no hay la posibilidad de mantener un ritmo de crecimiento, pues eso, la industria militar Así es. pone a trabajar toda la economía por una actividad muy específica que se llama guerra. Y esto lo han ido moderando, lo han ido controlando de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial. Que se han aguantado. Pero Ve el caso de la Gran Depresión, por ejemplo, ¿no? La solución que se le da. Así es. ¿Qué se dio? Una Segunda Guerra Mundial. Bueno, como consecuencia, pues, Sí. ¿no? Es decir, donde, por ejemplo, Estados Unidos, ¿cómo sale de esa? Entonces la recesión total en el 32. ¿Qué vino después? La Segunda Guerra Mundial. O la economía nazi, por ejemplo, ¿no? O sea, como que esta economía de guerra trae también otras cosas. Y lo dijiste muy bien, es parte del sistema. Es la parte que el sistema tiene como sí, el sistema capitalista. Tarde que temprano, yo no sé, no quiero ser anticipando a cosas que se ven, pero por lo que estamos analizando, sí, caray. ¿Por dónde destrabaría la economía? Te pregunto a ti, Diego. Bueno, así como el planteamiento que traemos allí es un sistema de guerra, ¿no? Un sistema de guerra que daría solución a la famosa producción, ¿no? Claro. Pero al afirmar que sea así, pues cada país lo resolvería siendo economía de guerra de diferentes maneras, ¿no? Sí, por ejemplo, La hiperinflación, la intervención del Estado, ¿no? Tantas cosas que tiene la característica de la economía de guerra, pero no podría ser un dogma para un país, sino cada uno de ellos tomaría eso. el 32, 30 más o menos, que es la recesión mundial que hubo en esa. Después, 7 años más o menos, en el 39, empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque no se destrababa la economía del mundo. Fue la Segunda Guerra Mundial. Y surgieron muchísimas cosas, ¿no? 5 años, 7 años, 30, hasta el 45 acabó. Ahorita este neoliberalismo económico ha creado una serie de conflictos bastante similar a la de los años 30. Obviamente una guerra mundial no había ni vencedores ni vencidos, naturalmente, ¿no? Pero sí hay escenarios pintados como en el Medio Oriente que puedes trabar la paz. Pero son condiciones diferentes. O sea, en la Primera Guerra Mundial, bueno, eran países que se encontraban en un nivel de desarrollo y eran la lucha por los mercados mundiales, por sus propias colonias. La distribución, el reparto. Sí. En la Segunda Guerra Mundial, las condiciones eran totalmente diferentes. ¿Y hoy? Hoy son más condiciones diferentes, por una sencilla razón. Después de la Segunda Guerra Mundial, queda lo que se conoce como la Guerra Fría. La Guerra Fría, el espionaje, era el manejo de los dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista, que entraron en una carrera armamentista para ver cuál de los dos sistemas estaba mayor armado para responder ante una situación del otro, claro, una agresión del otro. Entonces, si se terminó el bloque socialista, quedó como único líder de Estados Unidos. Sí. La pregunta es, bueno, el armamentismo, todo el gasto de guerra, pues debe disminuir. Y no es cierto. No, al Mira, contrario. Yo les envío un dato, Sí, por ejemplo. Yo tengo un dato aquí. Hay 10 ejércitos más poderosos del mundo. Corea del Sur, Alemania, Turquía, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, China, Rusia y Estados Unidos. El segundo es Rusia, el primero Estados Unidos y el tercero China. Pero ahora, ¿qué tienen estas gentes? Es increíble lo que manejan de armas. Es increíble lo que le invierten a su ejército. El gobierno mexicano, qué bueno que no lo hace, porque eso dedica, este va a ser 43, otras cosas. Pero no lo invierte tanto como el indio de la India.
332.000 millones de dólares. Sí. Tiene esto que cuando aterrizan aviones, portaaviones, tiene un montón de muchas cosas. Sí. El dato que traes ahí, por ejemplo, México inclusive es menos que América Latina. Ni comparado con eso. Lo que Gastaba invierte más el Guatemala mexicano, que México. Pero lo que voy yo es, estas economías que tienen muchísimas armas, ¿hacia dónde se dirigen? Por ejemplo, Francia, que fabrica aviones y portaaviones, y entonces va a Alemania, Rusia, la propia Estados Unidos. El escenario está en Siria, está en Medio Oriente, porque hay intereses creados por ellos. Bueno, es claro, o sea, porque estos países invierten en la industria armamentista, Así es. porque es un negocio. Y hay que Así crear- de hay que sencillo. crear su mercado. Pero es un negocio con ciertas características diferentes. O sea, no se produce arma para ir a un mercado que de no, armas a pero hay vender. quien te los compre. No, sino Por eso, pero producen armas y provocan guerras Así es. para que que salgan las mercancías. Pero lo absurdo de lo absurdo, el gasto, creo que en 2015, no saqué ahí en CIPRI, que es el organismo... ¿El gasto de quién? ¿De armas? El gasto que hubo en el 2015, no saqué el del 2016, fue como 1.600.000 y tantos millones de dólares. Eso sí. 2 billones. Curiosamente, Nada más estos 10 países, ¿eh? para erradicar el hambre bueno, sí, lo comparas con... a nivel mundial, para erradicar el La hambruna. hambre, las enfermedades, para generar condiciones mínimas de convivencia como agua potable, una pequeña vivienda cómoda, necesitamos 400.000 millones de dólares. No es posible que al año se gaste 1.600.000 y tantos mil millones Eso se de gasta dólares en el- y no pueden estos países apoyar a salir a un gran número De población. de población mundial que se encuentran 25% de la población mundial está en extremo pobreza. Cosa rara, cosa absurda. es el porcentaje que tiene nuestro país. Entonces yo digo, si le destinas tanto a esto, ¿por qué no apoyar a la humanidad, no? Y llegando al caso de nuestro país, no es un ejército que realmente le invierta a eso, porque no somos un ejército beligerante, no tenemos pleito con el del frente ni con el de atrás. Yo creo que el gran problema, no, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, está refiriendo a los del Guatemala. norte y los del sur, el mejor Guatemala. término. Razones, muy sencillo, tenemos problemas con el gobierno, con los grupos ilícitos, que es ese donde se dirige el servicio del ejército nuestro, ¿no? Y ahí se ha invertido, por ejemplo, 33 millones para antidrogas, 4.8 millones del crimen transnacional, 4.5 millones en estabilizar y reforma al sector de la ¿Pero seguridad. millones de qué? ¿De dólares? Pesos. De pesos. Uno No es puso nada armas de eso. destrucción masiva, no van a destinar Pero, por 45 ejemplo, mil millones de por dólares. ejemplo, en el no. caso de México... Miles de millones de pesos. En el caso de México ha pasado del programa de Mérida, ¿no? El programa Mérida. Pero era Plan una Mérida, relación no. entre Estados Unidos, México, Guatemala, todo Sí, todas las dos partes, es una ayuda con eso. Pero la mayor parte del armamento de estos grupos de acá, pues no es que el programa ese Rápido y Furioso que armaron allá para seguir con chip a ver por dónde andaban, que hicieron Esa es la armar. venta de armas, hermano. Esa es la venta de armas. Sí, vendieron el arma, a los grupos que lo estaban ¿Te parece comprando. que nos vemos en el próximo corte? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y le seguimos invitando a que nos llame al teléfono 358-1596 y que nos siga sintonizando en su canal de TV UJAT en el 35.1 de televisión abierta. También estamos en TV Cable, en el canal 11, y si no puede ver televisión porque va manejando, estamos también en la radio UJAT en el 107.3 de su FM. Le seguimos, esperamos sus llamadas, sus mensajes, para que nosotros podamos entender de alguna manera algún tema que ustedes quieran que tratemos aquí,
¿Alguno en particular que quiera que comentemos en este programa porque damos economía? Estamos platicando con Gildardo y Bolívar acerca de la posibilidad de que pueda generarse un conflicto bélico con un simple propósito, de que las economías que trabaron la recesión económica mundial, que se reunieron entre ellas el año pasado y no supimos qué dijeron entre ellas, a qué acuerdos llegaron, bueno, son economías beligerantes, economías que también fabrican armas y la comercializan entre ellos, que tienen intereses en el mundo entero, como decíamos hace un rato, de los recursos naturales, el petróleo que está en Medio Oriente y otras cosas igual. Entonces ellos andan buscando esas economías fuertes o avanzadas, andan buscando dónde posicionarse y hacer de esos recursos naturales. Y armas, y venden armas, y fabrican armas, y como ya vamos en la recta final del programa, en este último cuarto del programa, sí me gustaría que fuésemos aterrizando esta idea de la parte de cómo ellos buscan de alguna manera lograr que la economía mundial se destrabe. Y yo sí me atrevo a opinar, ellos no, su opinión, no sé si coincidimos o no, pero sí es casi inminente un conflicto bélico con un simple propósito. Yo voy a insistir, si se diera, esperemos en Dios que no, es que esta guerra va a necesitar, vuelvo a repetir, soldados, trabajadores, comunicaciones, transportes, alimentos, medicinas, hospitales, muchas cosas que hoy no se pueden comercializar. Alimentos, productos que se han procesado, que están guardados en las bodegas, ropa, calzado que no se comercializa, transportes, vehículos que casi no se venden. Entonces yo creo que por ahí es algo que pueden destrabar ellos. Es una solución que yo me atrevo a opinar que quizá no está, no sé qué es lo que piensan los gobiernos del mundo, que no sería la sensata, porque hay otra salida que se puede en el mundo. Obviamente es la necesidad que tienen estos gobiernos de estos recursos para poder destrabar y reactivar la economía del mundo. Esa es una opinión que es simplemente especulativa, que esperemos en Dios que esto no sea una cosa que tomen en cuenta los gobiernos, una opinión muy simple de nadie, que no genera polémica, ¿no? Pero sí, obviamente, todo lo que hay, un escenario pintado en Medio Oriente, así que va hacia allá. Todo el mundo dispara a Siria, ya la desmantelaron y por ahí van con todos, peleando con los ISIS, que es un Estado islámico que no tiene un lugar específico, ¿no? Vamos para allá. Boli. Bueno, yo la verdad no pienso que llegue a tanto, ¿no? Se llegue a esa parte de una tercera guerra mundial. Sí siento por eso al principio, o sea, de hablar de esa economía de guerra, que era un término que no acordábamos desde hace rato. Claro. Pero que, bueno, está a la vista, está presente. Siempre ha estado. Sí, pero no, o sea, en estos comentarios no los había yo escuchado desde hace mucho tiempo. Algunos que han mandado en el Facebook, ¿se lo has visto tú? En donde ya hasta pusieron fecha, 12 de mayo arranca un conflicto bélico en esa parte del mundo y acaba el 12 de octubre. Punto que son cosas raras que ponen en el Facebook. Lo que sí se ha visto es que el terrorismo ha aumentado. Claro. O sea, de una u otra manera, ahí podría haber un... Ya ves, Francia le declaró a los ISIS la guerra, ¿no? Sí, a lo mejor no son ellos, pero se los toman como tal, ¿no? Claro. Bueno, pero no creo que llegue ya a una tercera guerra mundial, no sé. Yo comparto igual ese planteamiento. ¿Por qué? Porque las condiciones son totalmente diferentes. O sea, no es lo mismo cuando habían presencia de países con un poder militar que querían conquistar abiertamente, como trataron los alemanes, o el bloque socialista que quería expandirse, de ir retomando partes del bloque capitalista. Yo creo que ahorita lo que pasó, el bombardeo que hizo, ese ataque que hizo Estados Unidos a Siria, fue un ataque para legitimar el gobierno de Donald Trump. Acuérdense que Donald Trump estaba bajo un juego tremendo de que había una complicidad para llegar a la Casa Blanca con los rusos, que los rusos estuvieron hackeando el proceso electoral, sí, a favor y que eso, pues, y además su secretario de Estado, que venía de la dirección de una empresa transnacional petrolera con intereses tremendos rusos, que hasta compadre es de Putin. Entonces yo siento que para bajarle un poco el peso
a Donald Trump, que por cierto el próximo sábado cumple 100 días. Tu compadre. Lo mandamos a saludar. Saludos. Le deseamos yo dije que éxito. iba a ganar. Le deseamos no, sí. éxito porque sus 39 compromisos, nada más 10 ha podido cumplir y lo ha hecho, pero ya se olvidó de ahorita por lo pronto del muro y No, hay No, del hasta contrario. octubre. No. Se retrató porque dice que si se hace, le recortan el presupuesto. Fiscalmente en Estados Unidos se cierra en septiembre, el año fiscal, en octubre empieza. Y él quería meter ahorita en lo que resta de septiembre 1,000 y tantos millones de dólares para construir el muro. Lo que dijeron los demócratas y los republicanos que no están con él. que están en la frontera de todos los estados, le dijeron que no, porque si hacían eso iban a paralizar la negociación del presupuesto que empieza en octubre. Entonces él analizó y parece que lo sentaron y Lo hicieron reflexionar. Estamos encima con el tiempo ya. Mejor se va a pelear con Canadá. Yo siento que la guerra es parte del sistema capitalista, es un proceso, la modalidad que tienen, bueno, hay una industria, la industria de la guerra. Sigue haciendo armas. Que sigue haciendo armas, y cuando en bodega hay bastante bombas, pues hay que buscar dónde se ponen de acuerdo, dónde vamos a gastarla, y vamos a endeudar al país ese, y vamos a inventar un grupo en rebelión, y vamos a hacer cosas, y así nos traen como títeres. Es parte del negocio de la industria de las armas, lamentablemente. No será una tercera guerra mundial, porque vuelvo a repetir, no hay vencedor ni vencido, y yo no creo que el ser humano, su mente esté hasta por allá, pero sí la guerra en los espacios que ellos señalan en el mundo, ahí la hacen. Hace tiempo estuvieron en América, en Centroamérica y gran parte de Sudamérica, se retiraron de aquí, se fueron al Medio Oriente, estuvieron en África también, haciendo sus guerritas en África, posicionaron los gobiernos y luego se fueron a esta parte de Asia, pues están en el Medio Oriente. A ver, luego, ¿para dónde agarran? Esperemos que aquí en continente americano no vengan. Y lo frenen. Conclusiones. Boli. Pues difícilmente se daría una tercera guerra mundial. Siento yo que es parte de esto que está ocurriendo, es parte del capitalismo. El capitalismo se va renovando día a día. Con respecto a las crisis, también son cíclicas. O sea, estamos en esta parte, pero el mismo capitalismo tiene sus instrumentos para salir de ello. Imagínense, una tercera guerra mundial sería la destrucción de la vida, del planeta. Así es. La bomba que explotó en Japón eran de 10 o 15 kilatones, 15,000 toneladas. Ahorita hay megatones, que serían 15,000 toneladas de dinamita, la más bajita de 15 megatones. Entonces no están tan, o sea, sería hay la destrucción del universo, digo del planeta. Del planeta. Creo que van a seguir jugando, ellos juegan al negocio con las armas y lo van a seguir haciendo. Y como usted decía, por ejemplo, otro que va a estar fabricando armas es Corea del Norte. Y como que entra al negocio, lo amenazan. No sigan haciendo esto. Yo creo que Corea del Norte está produciendo armas porque está como el gato boca arriba para defenderse. No. Está enseñando, fabrican mira, no te armas metas conmigo. porque te acuerdas que los cubanos estaban mandando algo que le iban a reactivar ellos y pasaron por el canal de Panamá y detuvieron las cosas que llevaban un barco que iba a Corea del Norte, que eran algunas cosas militares cubanas, unas bombas, no sé. Y se hizo un escándalo que el presidente panameño hizo su show porque detuvieron ese barco, porque iba a Corea del Norte. Lo que yo voy es, también Corea está haciendo armas, que quiere entrar al negocio de la venta de armas. Nadie le está comprando, comprando. Pero porque el círculo está cerradito. Pero yo creo que Corea está haciendo armas no para hacer negocio, está haciendo para defenderse, defenderse, decir, yo también tengo mis bombitas, y yo también te puedo dar susto, tengo ahí mi tirador, sí. Pues yo creo que las condiciones de Corea del Norte son diferentes. También el club de los de armas es chico, y no quieren dejar entrar, es un monopolio que hay un monopolio que hay en este tipo de venta de armas. Y no sé, pero yo espero que la locura humana no llegue hasta por allá, en particular de aquellos que tienen en sus manos la responsabilidad del país,
de esos países, países, ¿no?, que están y involucrados en esta parte. Los intereses que tienen ellos creados en esa parte del mundo, en casi todo el mundo, y que buscan, no podemos negar de que no es fácil imponerse a un gobierno. Han hecho todo lo imposible en el caso de Irán o de Irak. Le inventaron bombas y no sé cuántas cosas al que destituyeron, ¿cómo se llama? Saddam Hussein. Armas químicas. Que no tenían nada. Ahora con los asiáticos, con los sirios también, con armas químicas que no tenían. Entonces, como que son cosas que se están repitiendo. El sentido de estas gentes es seguir jugando de esa manera. Con armas convencionales, que son las bombitas normales, muchas veces algo de arma química que lo están usando, pero no las no convencionales que serían las bombas atómicas. Esas ahí las tienen nada más de... Que digo, con una de esas tendrías para... No, sería una locura. Pero también esto sería también lo que no había antes, por ejemplo, la publicidad, ¿no?, las imágenes. Porque la comunicación... y la comunidad puede reprochar la actitud. Es que ¿no? una tercera guerra mundial destruye el planeta, Okay. la vida en el planeta. Sí, por eso. Si nada más con 2 o 3 bombas que tienen ahí, acaban con todo esto. No, porque nos iríamos para Mérida si... Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, me gusta en este programa. Ya se nos acabó el tiempo en este martes. Y qué bueno que están con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Próximo martes nos vamos a ver desde la feria aquí de Tabasco. Arranca este miércoles el baile, ¿no? Sí. El jueves se inaugura. Ya vamos a estar con ustedes. Sintonícenos, vamos a estar desde la feria transmitiendo este programa de Aprendamos Economía. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.